Cambió la cerradura de mi casa, y toda mi familia la defendió. Nunca pensé que mi propia familia sería la razón por la que casi pierdo todo, mi casa, mi dinero, mi estabilidad, y, peor aún, la confianza en mí mismo. Durante meses sentí vergüenza de contar esto. Me repetía que quizá yo era el problema, que exageraba. Pero cuando vi cómo terminó todo, entendí que callarme solo había servido para que otros se aprovecharan. Así que aquí va mi confesión. Tengo 34 años y hasta hace poco llevaba una vida bastante normal. Nada espectacular, pero estable. Trabajo como técnico en mantenimiento industrial y durante años hice horas extras, turnos nocturnos y fines de semana para ahorrar. No era por lujo, sino porque siempre soñé con tener algo propio. Un departamento pequeño, nada más. Mis padres siempre tuvieron problemas económicos. Mi papá fue un hombre trabajador, pero pésimo administrando dinero. Mi mamá, en cambio, era experta en pedir favores que nunca podía devolver. Crecí viendo cómo mis tíos o vecinos les prestaban dinero y luego desaparecían cuando llegaba la hora de cobrar. Por eso, cuando pude independizarme a los 24 años, prometí que jamás dependería de nadie. Durante 10 años ahorré casi todo lo que ganaba. Mientras mis amigos viajaban o cambiaban de coche, yo vivía en un departamento rentado pequeño y viejo. Incluso seguí usando el mismo teléfono durante 5 años. No me importaba. Cada peso tenía un propósito. Hace 2 años, por fin pude comprar un departamento. Nada lujoso, pero mío. Recuerdo firmar los papeles y sentir que por fin había logrado algo sin ayuda de nadie. Ese fue, sin saberlo, el inicio del problema. Al principio todo fue felicidad. Mis padres estaban orgullosos, o al menos eso parecía. Mi hermana Laura, 2 años menor que yo, incluso bromeaba diciendo que ahora yo era el rico de la familia. Yo me reía. Pensaba que exageraba. Laura siempre fue la favorita. Más sociable, más carismática, siempre rodeada de gente. Yo era el callado, el responsable. El que no daba problemas. 3 meses después de mudarme, Laura apareció en mi casa llorando. Llegó sin avisar, con mi madre detrás, también alterada. Su esposo la había dejado. O eso dijeron. Según ellas, él había tomado dinero de un negocio que tenían y ahora estaban endeudados. Además, ella debía abandonar el departamento donde vivían porque estaba a nombre de él. Yo no dudé. Era mi hermana. Solo necesitamos quedarnos contigo un par de semanas, dijo mi madre. Hasta que Laura se reorganice. No me encantaba la idea, pero acepté. Pensé que sería temporal. Se mudaron con algunas maletas y cajas. Mi sala se convirtió en dormitorio improvisado. Yo trabajaba todo el día, así que casi no coincidíamos. Las primeras semanas fueron normales. Luego empezaron los problemas. La comida desaparecía. Llegaba cansado del trabajo y no había nada. Pagaba las cuentas y la luz subía el doble. Laura traía amigos sin avisar. Encontré botellas vacías y cenizas en el balcón aunque yo no fumaba. Cuando intenté hablar con ella, explotó. ¿En serio me reclamas esto cuando me quedé sin casa? Me gritó. Eres un egoísta. Mi madre se puso de su lado. Tu hermana está pasando un momento difícil, ten un poco de corazón. Me sentí culpable. Pensé que quizá estaba siendo frío. El problema fue que las 2 semanas se volvieron 2 meses. Luego 3. Una noche llegué antes del trabajo porque me sentía mal. Tenía fiebre y solo quería dormir. Pero al entrar escuché risas y música. Había 6 personas en mi sala bebiendo. Nadie me pidió permiso. Ese día discutimos fuerte. Este es mi departamento, dije por primera vez, levantando la voz. Laura se quedó mirándome con desprecio. ¿Tu departamento? Si no fuera por la familia, no serías nadie. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Pero lo peor llegó una semana después. Me llamaron del banco para confirmar un trámite sobre mi propiedad. Pensé que era publicidad hasta que mencionaron una solicitud de refinanciamiento hipotecario. Yo nunca pedí eso.
Fui al banco al día siguiente y ahí me enteré de algo que todavía hoy me cuesta creer. Alguien había iniciado un proceso para usar mi departamento como garantía de un préstamo. Con documentos firmados. Con mi firma. Tardé varios segundos en reaccionar. Luego revisé los papeles. Era la firma de Laura. Había usado copias de mis documentos que yo guardaba en un cajón. Mi propia hermana intentó hipotecar mi casa para cubrir sus deudas. Sentí un vacío en el estómago. No podía respirar. Cuando llegué al departamento y la enfrenté, no lo negó. Era temporal, dijo. Luego lo pagábamos y listo. Mi madre incluso intentó justificarlo. Es familia. No iba a dejarte sin casa. Ahí entendí algo horrible, para ellos, mi esfuerzo no valía nada. Era solo un recurso disponible. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina pensando si debía denunciarlos o simplemente aguantar. Y, aunque ahora suena absurdo, casi decidí quedarme callado. No sabía que lo peor todavía estaba por llegar. Durante 2 días caminé como si estuviera anestesiado. Iba al trabajo, hacía mis tareas en automático y regresaba sin recordar el trayecto. Mi cabeza solo repetía una pregunta: ¿cómo pudo hacerme esto? Lo peor era que, técnicamente, el banco no había aprobado nada todavía. El trámite estaba detenido por una verificación pendiente. Si yo no hubiera ido personalmente, tal vez todo habría avanzado sin que me enterara. Cuando regresé del banco esa tarde, Laura y mi madre estaban viendo televisión como si nada. Me senté frente a ellas y les dije que iba a cancelar el trámite y que necesitaba que se fueran del departamento. Silencio. Mi madre fue la primera en reaccionar. ¿Nos vas a echar a la calle? Laura empezó a llorar, pero ya no me conmovía. Algo se había roto. Intentaste hipotecar mi casa sin permiso, le dije. Eso es un delito. Entonces cambió de actitud. Pasó del llanto al enojo. Todo lo que haces es pensar en ti. Siempre fuiste así. El perfecto. El responsable. El hijo modelo. ¿Sabes lo que es vivir con esa comparación toda la vida? No entendía qué tenía que ver eso con estafarme. La discusión se volvió más agresiva. Mi madre gritaba que la familia debía apoyarse, que yo estaba exagerando, que nadie iba a quitarme el departamento. Esa noche dormí con la puerta de mi cuarto cerrada con llave. Por primera vez, me sentía extraño en mi propia casa. 2 días después ocurrió algo que empeoró todo. Llegué del trabajo y encontré la cerradura cambiada. Toqué el timbre varias veces hasta que Laura abrió. Necesitamos hablar, dijo, cruzada de brazos. Intenté entrar y no pude. Ella había cambiado la chapa. ¿Qué hiciste? Vamos a calmarnos, dijo. Mamá y yo pensamos que necesitas tiempo para reflexionar. Estás siendo injusto. Me quedé helado. Mi propia casa. Y yo afuera. Devuélveme las llaves ahora. No hasta que hablemos como familia. La discusión terminó con vecinos mirando desde las puertas. Yo, gritando en el pasillo. Ella diciendo que yo estaba echando a mi familia a la calle. Fue humillante. Terminé pasando la noche en casa de un compañero del trabajo. No le conté todo, solo dije que tenía un problema en casa. Esa fue la primera vez que pensé en rendirme. Recuerdo estar acostado en su sofá, mirando el techo, preguntándome si no sería más fácil vender el departamento y empezar de nuevo en otro lugar. Sin peleas. Sin conflictos. Pero algo dentro de mí se negó. Había trabajado 10 años para tener ese lugar. No iba a perderlo por miedo a enfrentar a mi familia. Al día siguiente fui directamente a una comisaría. No para denunciarlas todavía, sino para saber qué podía hacer. El policía fue claro, legalmente podían estar ocupando mi vivienda sin derecho, y cambiar la cerradura era ilegal. Podía iniciar un proceso para desalojarlas. Cuando escuché la palabra proceso, me di cuenta de que nada sería rápido. Y tenía razón. Durante las siguientes semanas comenzó una guerra silenciosa. Yo inicié el trámite legal, y mientras tanto, tuve que volver a vivir en mi propio departamento, como un extraño.
La convivencia fue insoportable. Laura dejó de hablarme. Mi madre lloraba constantemente diciendo que estaba rompiendo la familia. Encontraba cosas movidas en mi habitación. Desaparecieron algunos documentos. Una noche incluso cortaron el cable de internet justo cuando yo trabajaba desde casa. Pequeñas venganzas. Sin embargo, algo inesperado pasó en medio de ese caos. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Gente desconocida llegaba preguntando por Laura. Algunos parecían molestos. Una vez escuché a uno decir: «Dile que no puede seguir escondiéndose». Comencé a sospechar que sus problemas económicos eran mucho peores de lo que me habían contado. Una noche, regresé temprano y escuché a mi madre y a Laura discutiendo en la cocina. No sabían que estaba en casa. «Te dije que no usaras el departamento de tu hermano», decía mi madre. «Esto se salió de control». «No tenía opción», respondió Laura. «Si no pagaba, iban a denunciarme». Sentí un escalofrío. No solo habían intentado usar mi propiedad. Laura estaba metida en algo más grande. Y entonces ocurrió el giro que jamás esperé. 3 semanas después, al llegar del trabajo, encontré la puerta abierta y 2 hombres dentro del departamento. No eran amigos. Estaban revisando cosas. Cuando me vieron, uno preguntó: «¿Tú eres el dueño?». Ahí supe que el problema ya no era solo familiar. Y que estaba a punto de meterse gente mucho más peligrosa en mi vida. Mi primera reacción fue pensar que se habían equivocado de departamento. Pero no. Estaban demasiado cómodos, como si supieran exactamente dónde estaban. Uno de ellos, un hombre robusto con barba corta, dejó un cajón abierto y me miró sin prisa. «¿Tú eres el dueño o no?». «Sí, ¿y qué hacen en mi casa?». El otro, más joven, soltó una risa corta. «Venimos a hablar con Laura». Sentí un golpe en el pecho. «No está», respondí automáticamente. Silencio incómodo. Ambos se miraron. «Pues dile que no puede seguir desapareciendo. Debe dinero y se acabó la paciencia». No levantaron la voz. Y eso fue lo que más miedo me dio. El de barba dio un par de pasos hacia mí, sin agresividad, pero invadiendo mi espacio. «No queremos problemas contigo. Pero si ella vive aquí, este lugar entra en la conversación. ¿Entiendes?». Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque quería que se fueran. Se marcharon sin romper nada, pero dejaron la puerta abierta. Como recordatorio. Cerré y me quedé unos segundos inmóvil, con las manos temblando. Laura llegó 1 hora después con mi madre. Apenas entró, le dije que necesitábamos hablar ahora. Cuando le conté lo ocurrido, su cara perdió color. «No deberían haber venido aquí». «¿Quiénes son?». Tardó en responder. «Gente a la que le debo dinero». «¿Cuánto?». Miró al suelo. «Mucho». Mi madre empezó a llorar, diciendo que todo se estaba saliendo de control. Y ahí salió la verdad. El negocio que Laura tenía con su exmarido había fracasado hacía más de 1 año. Él se fue dejando deudas enormes, pero ella intentó salvar la situación pidiendo préstamos rápidos. Luego otros para cubrir los primeros. Después préstamos informales, sin bancos, sin contratos claros. Gente peligrosa. «¿Por qué no dijiste nada?». Pregunté. «Porque todos confían en ti. Siempre solucionas todo», respondió ella, sin mirarme. Esa frase me atravesó. No me veían como hermano. Me veían como solución. Esa noche casi me rindo otra vez. Pensé en vender el departamento, pagar parte de su deuda y desaparecer del problema. Era injusto, pero terminaría el conflicto. Incluso hice cuentas mentalmente. Y ahí llegó uno de los momentos más difíciles de admitir. Durante unas horas, consideré hacerlo. No por ella, sino por mi madre. Verla llorar, diciendo que la familia se iba a destruir, me hacía sentir culpable. Como si todo dependiera de mí. Pero al mismo tiempo recordaba las mentiras, el intento de hipotecar mi casa, la cerradura cambiada, las humillaciones. Y me di cuenta de algo doloroso: si yo cedía,
esto volvería a pasar. A la mañana siguiente tomé una decisión. Seguiría con el proceso legal para que se fueran. No pagaría ninguna deuda. Cuando se lo dije, Laura explotó. Entonces cuando algo me pase será tu culpa. Mi madre gritó que yo estaba dejando a mi hermana en manos de criminales. Y yo, dudé. Ese fue mi momento más débil. Por primera vez pensé, ¿y si tienen razón? Pasé el día entero sintiéndome el peor hermano del mundo. Hasta que ocurrió algo que cambió mi perspectiva otra vez. 2 noches después, desperté con ruidos en la sala. Pensé que Laura había llegado tarde. Pero escuché voces desconocidas. Me asomé y vi a los mismos hombres de antes hablando con ella. Mi hermana les estaba prometiendo dinero. Uno de ellos miró hacia el pasillo y me vio. Se acercó lentamente. ¿Tranquilo? Solo estamos conversando. Laura empezó a llorar, diciendo que necesitaba más tiempo. Entonces el hombre dijo algo que jamás olvidaré. El tiempo se paga con algo. Y miró alrededor del departamento. Sentí un frío horrible. Cuando finalmente se fueron, Laura se encerró en el baño llorando. Mi madre estaba pálida. Fue ahí cuando comprendí que, aunque me doliera, yo no podía salvarla. Pero tampoco sabía que la peor traición aún estaba por descubrirse. Y que muy pronto la situación explotaría frente a toda la familia. La tensión en el departamento se volvió insoportable después de aquella noche. Nadie hablaba durante el desayuno. Mi madre caminaba como si cualquier ruido pudiera provocar una explosión. Laura apenas salía de su cuarto. Yo empecé a vivir con un miedo constante. No por mí, sino por lo imprevisible de la situación. Llegar a casa dejó de ser un alivio, era como entrar en un problema nuevo cada día. 2 semanas después recibí una llamada inesperada de mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre. Necesitamos hablar. Toda la familia va a reunirse el domingo. Es importante que vayas. Su tono no era una invitación, era una advertencia. No sabía qué pasaba, pero tenía un mal presentimiento. El domingo fui a casa de mis abuelos, donde solían hacerse esas reuniones familiares. Apenas entré, sentí miradas raras. Susurros. Mi primo evitó saludarme. Algo estaba mal. Nos sentamos en la sala y, después de unos minutos incómodos, mi madre comenzó a hablar. Lo que escuché me dejó helado. Había contado a todos que yo estaba echando a mi hermana de mi casa sabiendo que estaba arruinada, y que incluso quería denunciarla para quedarse con todo y dejarla en la calle. La historia estaba completamente distorsionada. Según ella, Laura solo había pedido ayuda y yo me había vuelto frío, egoísta y ambicioso desde que compré el departamento. No podía creerlo. Mi tío fue directo. La familia no se abandona cuando hay dinero de por medio. Dinero. Ahí entendí todo. No veían el esfuerzo, solo el resultado. Sentí una mezcla de rabia y humillación. Durante años fui el sobrino responsable, el que ayudaba cuando podía, el que nunca pedía nada. Y ahora era el villano. Intenté explicar lo del intento de hipotecar mi departamento, las deudas, los hombres que habían ido a casa. Algunos se sorprendieron. Otros no parecían convencidos. Laura empezó a llorar diciendo que había cometido errores, pero que yo quería verla destruida. Y entonces ocurrió la confrontación más fuerte que he tenido con mi familia. Me puse de pie, y por primera vez en mi vida, grité frente a todos. Les conté cómo había llegado a casa y no podía entrar porque habían cambiado la cerradura. Cómo habían intentado usar mi propiedad sin permiso. Como gente peligrosa estaba yendo a buscarla. La sala quedó en silencio. Mi abuela, que casi nunca intervenía, miró a Laura y preguntó: ¿Es verdad? Laura no respondió. Solo lloró. Y ese silencio fue suficiente. Pero el daño ya estaba hecho. La reunión terminó en caos. Algunos familiares empezaron a ponerse de mi lado, otros defendían a mi madre diciendo que estaba desesperada. Yo me fui antes de que terminara. Mientras manejaba, me di cuenta de algo triste, incluso diciendo la verdad. Ya no podía reparar la relación con ellos. Esa misma noche, cuando regresé al departamento,
encontré a Laura empacando cosas. Me voy unos días con una amiga, dijo, sin mirarme. Pensé que al fin entendía la situación. Pero no 2 días después ocurrió otro giro inesperado. Llegué del trabajo y encontré a mi madre sola en la cocina, con los ojos rojos. Laura se fue con uno de esos hombres, dijo. Sentí un vacío en el estómago. Resulta que había aceptado un trato, él cubriría parte de su deuda si ella trabajaba con ellos en su negocio. Nunca aclararon qué tipo de negocio. Mi madre estaba aterrada. Y entonces pasó algo que jamás imaginé. Ella, la misma que me acusó frente a toda la familia, me tomó la mano y dijo: necesito que me ayudes a traerla de vuelta. Ahí estaba la ironía. Después de todo, volvían a pedirme ayuda. Ese fue uno de los momentos más moralmente confusos de mi vida. Porque parte de mí pensaba, no es mi problema. Pero otra parte seguía viendo a mi hermana pequeña, la que defendía cuando éramos niños. Esa noche casi acepté buscarla. Pero aún no sabía que Laura volvería pronto, y que lo haría en circunstancias que cambiarían todo frente a nuestra familia. Esa noche no pude dormir. Mi madre se quedó en el sofá, esperando una llamada que nunca llegó. Yo me encerré en mi cuarto, mirando el techo, con el teléfono en la mano sin saber qué hacer. Parte de mí quería apagar todo y desaparecer del problema. Pero otra parte seguía sintiéndose responsable, aunque racionalmente sabía que no lo era. Ese conflicto interno fue peor que cualquier pelea. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, mi madre volvió a insistir. Si algo le pasa, nunca me lo voy a perdonar, ni tú tampoco. Y esa frase me golpeó donde sabía que dolía. Pasé todo el día distraído, cometiendo errores tontos en el trabajo. Mi jefe incluso me preguntó si estaba bien. Al volver a casa encontré el departamento vacío. Mi madre había salido a buscar información con unos familiares. Esa noche ocurrió algo que cambió completamente el rumbo de la historia. A las 11:30 escuché golpes desesperados en la puerta. Pensé que era algún vecino hasta que reconocí la voz. Laura. Abrí y la encontré llorando, con el maquillaje corrido y una mochila al hombro. Entró casi empujándome y cerró con llave. Necesito quedarme aquí. La miré sin saber qué sentir. Alivio porque estaba viva. Rabia por todo lo ocurrido. Desconfianza por lo que podía traer detrás. ¿Qué pasó? Se dejó caer en el sofá y comenzó a contarme entre sollozos. El supuesto trato no era lo que ella esperaba. Querían que trabajara como intermediaria en préstamos ilegales. Básicamente cobrar deudas y enganchar a más gente. Cuando intentó salirse, comenzaron las amenazas. Uno de ellos incluso insinuó que sabían dónde vivía nuestra madre. Sentí un nudo en el estómago. Ahí entendí que el problema ya nos había alcanzado a todos. Pero entonces llegó el momento moralmente ambiguo del que todavía me cuesta hablar. Laura me pidió dinero. No una pequeña ayuda. Quería que pidiera un préstamo para pagar parte de su deuda y así poder salir del asunto. Una cifra absurda. Me dijo que si no lo hacía, seguirían buscándola y podrían hacerle daño. Y por unos minutos, consideré hacerlo. Pensé en pedir un crédito, en endeudarme durante años solo para terminar con todo. Imaginé a mi madre tranquila, la familia calmada, el problema desapareciendo. Pero luego recordé cómo había empezado todo. Mentiras. Manipulación. Uso de mi confianza. Respiré hondo y dije algo que jamás pensé que le diría a mi hermana. No voy a pagar tus errores. Su cara cambió al instante. Entonces estoy sola. No. Pero no voy a arruinar mi vida para salvarte de algo que tú misma causaste. La discusión fue brutal. Gritos. ¿Llanto? Reproches de años acumulados. Y en medio del caos escuchamos algo que nos heló la sangre. Golpes fuertes en la puerta. Laura quedó paralizada. Yo sentí que el corazón iba a salirse del pecho. La voz del otro lado era inconfundible. Sabemos que estás ahí. Abre. Miré a Laura y comprendí que el problema acababa de explotar definitivamente. Lo que ocurrió después no solo cambiaría nuestra relación,
sino también la manera en que toda mi familia me vería a partir de ese día. Y, por primera vez, yo iba a enfrentar la situación públicamente, sin proteger a nadie. Durante unos segundos nadie se movió. Los golpes en la puerta se repitieron, más fuertes. «Sabemos que estás ahí, Laura», gritó una voz. Mi hermana empezó a temblar. Literalmente. Nunca la había visto así. Mi mente corría buscando una solución, pero solo encontraba problemas. Si abría, podían entrar. Si no abría, podían romper la puerta. Y en cualquier caso, sabían dónde vivíamos. Tomé el teléfono y marqué a la policía mientras caminaba hacia la puerta intentando que no se notara mi nerviosismo. Sí. Hay hombres intentando entrar a mi departamento. Están amenazando a mi familia. La operadora dijo que enviarían una patrulla, pero no podían garantizar el tiempo de llegada. Genial. Los golpes continuaron, ahora acompañados de insultos. Laura lloraba en silencio. Mi madre acababa de llegar y estaba pálida, paralizada en el pasillo. Por primera vez sentí rabia pura hacia mi hermana. Todo esto era consecuencia de sus decisiones. Uno de los hombres pateó la puerta. «Última vez. Abre». Y entonces tomé una decisión impulsiva. Abrí. No del todo. Solo lo suficiente para hablar. Los dos hombres que ya había visto estaban ahí. Uno sonrió al verme. «Buenas noches otra vez». «La policía viene en camino», mentí. «Si no se van ahora, van a tener problemas». Se miraron entre ellos. El más joven bufó. «Solo queremos hablar con ella. No va a salir». El de barba se acercó un poco más. «Entonces dile que pague. Nadie quiere hacerle daño». Y luego añadió, mirando dentro del departamento. «Pero los problemas siempre alcanzan a la familia». Esa frase encendió algo en mí. Ella ya no vive aquí. Y si vuelven, si voy a denunciar todo. Nos quedamos mirándonos unos segundos que parecieron eternos. Finalmente dieron media vuelta y se fueron. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo las piernas flojas. Mi madre estaba llorando. Laura también. Y algo dentro de mí se terminó de romper. Porque en lugar de agradecer, Laura empezó a decir: «¿Ves? Por eso necesitaba ayuda». Ahí exploté. Grité como nunca había gritado. Le dije que estaba cansado de ser el salvavidas de todos. Que durante años fui el que trabajaba mientras ella tomaba malas decisiones. Que nadie se preocupó por cómo yo conseguí lo que tenía. Mi madre intentó calmarme, pero ya era tarde. Todo salió. La cerradura cambiada. El intento de hipoteca. Las mentiras frente a la familia. Las humillaciones. Laura terminó gritándome que siempre la había hecho sentir menos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mi madre, por primera vez, no la defendió. La miró y dijo: «Esto es culpa tuya». Silencio absoluto. Laura quedó congelada. Yo también. Nunca antes había escuchado a mi madre decirle algo así. Y, aunque parecía un pequeño detalle, fue el inicio del cambio. Pero las consecuencias reales todavía estaban por llegar. Porque 2 días después ocurrió algo que convirtió nuestro problema familiar en algo público, y dejó a quienes me criticaron enfrentando sus propias decisiones. Después de aquella noche, algo cambió en el departamento. No se volvió tranquilo, pero sí distinto. Laura dejó de discutir. Caminaba en silencio, como si estuviera esperando algo inevitable. Mi madre, por primera vez, parecía agotada de defenderla. Yo, en cambio, me sentía vacío. Ya no tenía energía para pelear. 2 días después, el problema dejó de ser solo nuestro. Esa tarde recibí una llamada de mi tía Carmen otra vez. «¿Qué está pasando con Laura? Hay gente preguntando por ella en casa de tu abuela». Sentí un golpe en el estómago. Resulta que los hombres habían ido a buscarla a casa de varios familiares. No amenazaron, pero dejaron claro que Laura debía dinero y que sabían dónde encontrar a la familia. El pánico se expandió como fuego.
De repente, los mismos tíos que me acusaron de egoísta ahora estaban furiosos, pero con Laura. Esa noche organizaron otra reunión familiar urgente. Fui sin ganas, pero sabía que debía estar. El ambiente era completamente distinto al de la reunión anterior. Ahora todos estaban nerviosos. Mi tío Raúl fue directo. Esta situación nos pone en peligro a todos. Laura, sentada al lado de mi madre, parecía derrotada. Por primera vez, nadie me atacó. Al contrario. Tú intentaste advertirnos, dijo mi prima. No sabíamos todo. No sentí satisfacción. Solo cansancio. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de mis tíos confesó que Laura también le había pedido dinero meses atrás y nunca se lo devolvió. Luego otro admitió lo mismo. Y otro. La verdad empezó a salir en cadena. Mi hermana llevaba más de un año pidiendo dinero a distintos familiares contando versiones distintas de la misma historia. Todos habían sido manipulados. La tensión explotó. Algunos empezaron a reclamarle ahí mismo. Mi madre lloraba en silencio. Laura solo repetía que intentaba sobrevivir. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Mi abuela, una mujer de 78 años que casi nunca levantaba la voz, habló. ¿Basta? Todos callaron. La miró fijamente y dijo. Tu hermano trabajó por lo suyo. Tú quisiste vivir rápido. Ahora enfrentas tus decisiones. Laura empezó a llorar de verdad. No como antes. Era un llanto quebrado. Pero el golpe final aún faltaba. Uno de mis primos contó que había visto a su exmarido semanas atrás, y que no estaba arruinado. De hecho, el negocio nunca estuvo tan mal como Laura decía. Ella había seguido gastando dinero intentando mantener una vida que ya no podía pagar. Todo comenzó a encajar. Mentiras sobre mentiras. La familia pasó de protegerla a sentirse traicionada. Y ahí ocurrió algo irónico. Las mismas personas que me acusaron ahora me pedían consejo. ¿Qué deberíamos hacer? Yo no tenía respuesta. Solo sabía una cosa, no iba a cargar más con problemas que no eran míos. Sin embargo, cuando parecía que todo tocaba fondo, Laura hizo algo que nadie esperaba. Algo que provocó la ruptura definitiva, y que cambiaría nuestra relación para siempre. Después de aquella reunión familiar, todos quedaron tensos. Algunos estaban furiosos, otros decepcionados, y unos cuantos simplemente cansados del drama. Yo solo quería volver a mi casa y dormir durante una semana entera. Pero antes de irnos, Laura pidió hablar. Nos miró a todos y dijo algo que nadie esperaba. Voy a entregarme. Hubo silencio. ¿A quién? Preguntó uno de mis tíos. A la policía. Voy a denunciar todo y asumir lo que hice. Mi madre se puso blanca. No digas tonterías. Pero Laura continuó, con voz temblorosa. Si sigo huyendo, esto no termina nunca. Y ya metí a todos en problemas. Nadie sabía qué decir. Yo tampoco. Durante meses había mentido, manipulado y arrastrado a toda la familia. Y ahora parecía aceptar las consecuencias. Sin embargo, algo en su expresión me inquietaba. Cuando salimos de la casa de mis abuelos, caminé junto a ella hacia el coche. ¿Hablas en serio? Le pregunté. No puedo seguir así. La miré en silencio unos segundos. Y entonces soltó lo que realmente pasaba. Pero necesito que me ayudes una última vez. Sentí un cansancio inmediato. ¿Cómo? Necesito quedarme en tu departamento hasta arreglar esto. No tengo a dónde ir. Ahí estaba otra vez. Siempre volvía al mismo punto. Durante todo el trayecto de regreso pensé en lo injusto que era. Yo había sido el perjudicado desde el inicio. Mi casa, mis problemas, mi estrés. Y aún así, ahí estaba, otra vez pidiéndome algo. Cuando llegamos, mi madre comenzó a empacar cosas de Laura como si fuera obvio que volvería a quedarse. Entonces ocurrió la confrontación final entre nosotros tres. No, dije. Ambas se quedaron mirándome. No va a quedarse aquí otra vez. Mi madre empezó a protestar.
Pero no tiene dónde ir. Eso debieron pensarlo antes de meterme en todo esto. Laura me miró con lágrimas contenidas. Solo serán unos días. Y ahí llegó uno de los momentos más difíciles para mí. Porque verla así, derrotada, removía recuerdos de cuando éramos niños. Yo cuidándola cuando la molestaban en la escuela. Compartiendo comida cuando no alcanzaba para ambos. Pero ahora éramos adultos. No puedo ayudarte así, dije finalmente. Ya no. Laura asintió lentamente. No gritó. No discutió. Solo dijo. Lo entiendo. Esa respuesta dolió más que cualquier pelea. Esa noche se fue a quedarse con una amiga. Mi madre apenas me habló. Pensé que todo empezaba a calmarse. Me equivoqué. 3 días después ocurrió algo inesperado. Recibí una llamada de Laura desde un número desconocido. Estoy en la comisaría. Sentí un vuelco en el estómago. Había ido realmente a denunciar a las personas que la estaban presionando. Pero al hacerlo, también salieron a la luz fraudes y deudas que podían traerle problemas legales a ella. Necesitan que alguien confirme algunas cosas, dijo. Por favor. Durante varios minutos dudé. Podía ignorarla. Ya había hecho suficiente. Pero algo dentro de mí dijo que, aunque no pudiera salvarla, tampoco quería verla destruirse por completo. Fue. Declaré lo que sabía, el intento de usar mi departamento, las amenazas, las visitas. Nada más. No mentí para ayudarla, pero tampoco la hundí más. Al salir, Laura me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. Gracias. No respondí. Porque entendí algo triste en ese momento. Aunque la quisiera como hermana, ya no confiaba en ella. Sin embargo, cuando parecía que todo empezaba a encaminarse, la vida me puso en una situación inesperada. Una en la que, irónicamente, quienes antes me juzgaron regresarían ahora pidiéndome ayuda. Y esta vez, la decisión sería completamente mía. Pensé que, después de lo de la comisaría, por fin tendría un poco de paz. Me equivoqué otra vez. 2 semanas pasaron relativamente tranquilas. Laura estaba viviendo con una amiga y había comenzado a trabajar en una tienda, algo sencillo pero estable. Mi madre, aunque distante conmigo, parecía aliviada de que la situación no hubiera terminado en algo peor. Yo intentaba volver a mi rutina. Trabajo, gimnasio, casa. Silencio. Orden. Necesitaba recuperar la sensación de control. Hasta que comenzaron las llamadas. Primero fue mi tío Raúl. Sobrino, necesito hablar contigo. Quería dinero. Había pedido un préstamo para ayudar a Laura meses atrás, convencido de que ella se lo devolvería pronto. Ahora debía empezar a pagar y no podía. Me pidió ayuda solo por esta vez. Sentí una mezcla de ironía y cansancio. El mismo hombre que me acusó de abandonar a la familia ahora me pedía apoyo económico. Le dije que no podía. No fue fácil. Escuché su decepción al otro lado del teléfono. Pero ya había aprendido algo, decir que sí por culpa solo crea problemas más grandes. 2 días después, otra llamada. Mi prima Daniela. Ella también había prestado dinero a Laura y ahora estaba endeudada con su tarjeta de crédito. Quería saber si podía ayudarla aunque fuera con una parte. Luego mi tía Carmen. Después otro primo. Todos, de alguna forma, habían confiado en Laura, y ahora estaban pagando las consecuencias. Y ahí comprendí algo duro. Yo no era el único afectado. Solo fui el primero. Durante varios días me sentí atrapado entre 2 emociones opuestas. Por un lado, una pequeña satisfacción al ver que la verdad salía a la luz. Por otro, culpa por no querer involucrarme más. Una noche, mi madre se sentó frente a mí en la cocina. Hacía tiempo que no hablábamos con calma. No sabía que Laura había mentido tanto, dijo en voz baja. No respondí. Creí que tú exagerabas. La miré. No con enojo. Solo cansancio. Siempre lo haces, mamá. Siempre piensas que exagero cuando pongo límites. Se quedó callada.
Luego dijo algo que no esperaba escuchar nunca. ¿Perdón? No fue dramático ni acompañado de lágrimas. Solo una palabra, sincera. Y eso, de alguna forma, alivió algo dentro de mí. Pero el momento más inesperado llegó pocos días después. Era viernes por la noche cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Pensé en no contestar, pero lo hice. Era Laura. Necesito ayuda. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, tensándose. ¿Qué pasó ahora? Su voz sonaba distinta. Más tranquila. ¿Cansada? Conseguí un acuerdo para pagar mi deuda en partes. Pero necesito mudarme lejos para empezar de nuevo. Conseguí trabajo en otra ciudad, pero no tengo dinero para el depósito del alquiler. Guardé silencio. Era exactamente la situación que siempre terminaba mal. No te estoy pidiendo que pagues nada, añadió rápido. Solo, si puedes prestarme algo. Lo devolveré. Por primera vez, no sentí enojo. Solo duda. Parte de mí quería cerrar el capítulo definitivamente. Otra parte pensaba que, si ella realmente estaba intentando cambiar, quizá merecía una oportunidad. Esa noche casi no dormí. Y ahí llegó otra de esas decisiones difíciles. No quería volver al punto inicial. Pero tampoco quería cargar con rencor para siempre. Al día siguiente acepté verla para hablar. No sabía que esa conversación sería el cierre emocional que necesitábamos, y que marcaría el inicio real de nuestras vidas por separado. Nos vimos en una cafetería cerca del centro, un lugar sencillo donde solíamos ir cuando éramos adolescentes y queríamos escapar un rato de casa. Fue extraño volver ahí después de todo. Laura llegó antes que yo. La vi sentada junto a la ventana, mirando su teléfono. Se veía distinta. Más delgada, o tal vez solo más cansada. Cuando me senté, levantó la mirada y sonrió débilmente. Gracias por venir. Dijiste que era importante. Pidió un café, pero apenas lo tocó. Durante unos segundos ninguno habló. Era como si ambos estuviéramos buscando por dónde empezar sin abrir otra herida. Finalmente fue ella. Sé que te debo más que dinero. La frase me sorprendió. Laura nunca había sido buena para admitir errores. Te arruiné la tranquilidad, continuó. Metí a mamá en problemas. Y casi te quito tu casa. No supe qué responder. Parte de mí aún estaba resentida, pero verla así también despertaba cierta compasión. ¿El trabajo en otra ciudad es real? Pregunté. Sí. Una amiga consiguió que me entrevisten en una empresa de logística. Nada increíble, pero estable. Turnos largos, sueldo normal. Necesito empezar desde cero. Asentí. ¿Y las deudas? Llegué a un acuerdo. Voy a pagar durante años, pero al menos ya no me están persiguiendo. Respiró hondo antes de decir lo siguiente. No te pido que me salves. Solo, una ayuda para poder irme. Después de eso, me las arreglo sola. La miré en silencio. Intentaba encontrar señales de manipulación, como antes. Pero no las vi. Aún así, el miedo seguía ahí. El miedo a repetir el mismo error. ¿Por qué debería confiar ahora? Pregunté con honestidad. No se ofendió. No deberías. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo hacerlo diferente. Esa respuesta me dejó pensando. Durante años yo había sido el hermano que arreglaba cosas. El responsable. El que cargaba con todo. Y parte de mi aprendizaje reciente fue entender que no tenía que hacerlo siempre. Pero también sabía que, si cerraba la puerta definitivamente, cargaría con eso también. Pagué los cafés y salimos a caminar unos minutos. Antes de despedirnos, le dije. Te voy a prestar el dinero. Pero será la última vez que mezclemos dinero y familia. Laura asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo devolveré. No lo hagas por mí, respondí. Hazlo por ti. Nos despedimos con un abrazo torpe. No fue emotivo ni cinematográfico. Solo, humano.
Dos personas intentando arreglar lo que quedó roto. Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté en el sofá y pensé en todo lo ocurrido durante el último año. Había perdido tranquilidad, confianza y parte de la relación con mi familia. Pero también había aprendido a poner límites. Y, aunque no era el final perfecto, al menos ya no sentía que el problema estuviera sobre mis hombros. Sin embargo, todavía faltaban consecuencias por enfrentar, y decisiones que terminarían de acomodar nuestras vidas en los meses siguientes. Los meses siguientes fueron extrañamente silenciosos. Después de tanto caos, mi vida entró en una calma que al principio incluso me resultó incómoda. Ya no había discusiones nocturnas, ni golpes en la puerta, ni llamadas desesperadas pidiendo ayuda. Solo rutina. Trabajo, casa, gimnasio, dormir. Mi madre volvió a vivir con mis abuelos por un tiempo. Necesitaba distancia, según dijo. Nuestra relación quedó cordial, pero menos cercana. Supongo que ambos necesitábamos tiempo para sanar. Laura se mudó a otra ciudad 3 semanas después de nuestra conversación. Me envió un mensaje cuando llegó. Llegué bien. Gracias por no dejarme caer del todo. No supe qué responder, así que solo puse, cuídate. Durante un tiempo, pensé que ahí terminaba todo. Pero las consecuencias de lo ocurrido siguieron apareciendo poco a poco. Algunos familiares quedaron resentidos entre ellos por el dinero perdido. Hubo discusiones, reclamos y distancias que aún continúan. Mi tío dejó de hablarle a uno de mis primos por un préstamo que nunca volvió. Mi tía todavía menciona el tema cada vez que puede. La familia no volvió a ser igual. Y aunque nadie me culpó otra vez, algo sí cambió en la forma en que me veían. Ahora escuchaban cuando hablaba. Eso quedó claro durante una reunión meses después. Era el cumpleaños de mi abuela. Nada especial, una comida sencilla. Pero en un momento, uno de mis primos empezó a contar que pensaba invertir en un negocio que prometía ganancias rápidas. Todos parecían emocionados. Hasta que alguien dijo: pregúntenle a él. Él es el prudente de la familia. Se referían a mí. Sentí algo extraño. Durante años fui el aburrido. El exagerado. El desconfiado. Ahora pedían mi opinión. Les dije lo que pensaba con honestidad, que revisaran bien antes de invertir, que nadie regala dinero, que las decisiones apresuradas salen caras. Nadie discutió. Fue un cambio pequeño, pero significativo. Sin embargo, el verdadero cierre emocional llegó meses después, cuando Laura volvió de visita. Me llamó antes de llegar. ¿Podemos hablar? No estaba seguro de querer verla, pero acepté. Nos encontramos nuevamente en el mismo café. Esta vez se veía diferente. Más tranquila. Más adulta. Me contó que trabajaba muchas horas, que estaba pagando sus deudas lentamente y que incluso compartía departamento con 2 compañeras para ahorrar. No es fácil, dijo. Pero es honesto. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Dentro estaba parte del dinero que le presté. No era todo, pero era algo. Sé que no arregla todo, dijo. Pero quiero hacerlo bien esta vez. La miré durante unos segundos y sentí algo que hacía tiempo no sentía hacia ella, respeto. No volvimos a ser los hermanos cercanos de antes. Algo se rompió y no puede repararse completamente. Pero al menos ahora la relación es real. Sin mentiras. Sin cargas ocultas. Hoy, un año después de todo aquello, sigo viviendo en mi departamento. Solo. En paz. A veces me pregunto si podría haber manejado algo mejor. Si fui demasiado duro o demasiado permisivo. Supongo que nunca lo sabré. Lo único que tengo claro es esto. Ayudar a la familia no significa destruirse a uno mismo. Y aprender eso fue más caro que cualquier deuda. Pero necesario. A veces la gente cree que, cuando una historia termina, todo queda solucionado. No es así. La vida no se arregla de golpe. Solo se vuelve más llevadera cuando entiendes qué estás dispuesto a permitir y qué no. Después de la última vez que vi a Laura, pasaron varios meses sin grandes cambios.
Seguíamos hablando de vez en cuando, mensajes cortos. Nada profundo. Nada conflictivo. Mi madre, con el tiempo, volvió a alquilar un pequeño departamento. Empezó a trabajar algunas horas ayudando en un negocio de una vecina. Nunca volvió a mencionarme aquella reunión familiar en la que me dejó como el villano. Supongo que sentía vergüenza. Nuestra relación no volvió a ser como antes, pero se volvió más honesta. Sin reproches escondidos. Sin manipulación emocional. Un domingo, mientras la ayudaba a mover unos muebles en su nuevo lugar, dijo algo que me sorprendió. Creo que te cargué demasiadas cosas que no eran tuyas. No supe qué decir. Solo seguí armando una mesa. Después añadió. Siempre pensé que tú podías con todo. Ahí entendí algo que nunca había visto claramente. Muchas veces, la familia no hace daño por maldad, sino por costumbre. Te asignan un rol y esperan que lo cumplas sin protestar. El fuerte. El responsable. El que resuelve. Y cuando decides dejar de hacerlo, pareces el problema. Pero no lo eres. Simplemente estás creciendo. Mi vida ahora es más tranquila. No perfecta. Sigo trabajando demasiado. Aún pago cuotas del departamento. Hay meses difíciles. Días en que la soledad pesa más de lo que quisiera admitir. A veces extraño cómo eran las cosas antes de todo el conflicto. Las cenas familiares sin tensión, las bromas con mi hermana, la sensación de que todos estábamos del mismo lado. Pero luego recuerdo algo importante. Aquella paz no era real. Solo estaba sostenida por silencios y sacrificios que nadie veía. Hace poco, Laura me llamó para contarme que terminó de pagar una de sus deudas grandes. Sonaba orgullosa. Nunca pensé que diría esto, me dijo, pero ahora entiendo lo que cuesta ganar dinero. Nos reímos un poco. Antes de colgar, agregó. Gracias por no salvarme. Me quedé en silencio unos segundos. Y entonces entendí el verdadero final de todo esto. No fue cuando la familia descubrió las mentiras. No fue cuando enfrenté a esos hombres. No fue cuando puse límites. El verdadero final fue cuando todos, incluido yo, tuvimos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Hoy puedo invitar a mi familia a mi casa sin sentir miedo. Puedo cerrar la puerta y saber que nadie intentará aprovecharse de mí. Y aunque las relaciones no volvieron a ser iguales, ahora son más reales. Más sinceras. Si alguien que escucha esto está pasando por algo parecido, solo puedo decir lo que me habría gustado entender antes. Ayudar no significa permitir que te destruyan. Y poner límites no te convierte en mala persona. Solo te convierte en alguien que finalmente aprendió a respetarse. Supongo que eso es crecer. Y este es el final de mi historia.